Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra serie de videos basados en historias de la Biblia. Mi nombre es Froilán Cortés y espero que todos aprendamos mucho con esta serie de videos. El día de hoy tenemos la historia de Isaac, el hijo unigénito de Abraham. El nacimiento de Isaac fue la respuesta a la fe que tuvo su padre Abraham, que por 25 años había estado esperando este nacimiento. Obviamente él no sabía que iban a ser 25 años. Pero cuando llegó, eran de avanzada edad tanto Abraham como su esposa Sara. Abraham tenía 100 años y su esposa cerca de 90 años. Y así llegó este niño como un milagro, después que Sara había sido estéril toda la vida. El niño creció en medio de los viajes que tuvo Abraham, su padre. En su niñez temprana, él, tal vez no alcanzó a vivir porque fue cuando la época en que él iba a nacer que sucedió lo de Sodoma y Gomorra. Pero debido a esto, su padre se había ido temporalmente a vivir a otra parte, en la región de Canaán, donde Abimelech. Allí pasó entonces Isaac su niñez, lo acompañó y fue creciendo este niño, y luego con el tiempo su padre regresó a las mismas tierras donde había iniciado, cerca de la región de Hebrón. Le ocurrió también a este muchacho, ya cuando él tenía unos 13 o 14 años, aquella situación donde su padre casi lo sacrifica. No voy a llegar mucho en esto porque de esta historia estamos hablando cuando hablamos de la vida de Abraham. Y el niño en realidad tal vez no tuvo mucho impacto con eso. Su vida continuó. Y ya en cambio, cuando ya él tenía unos 30 y algo, que su madre murió, al poco tiempo, su padre Abraham pensó para sí que ya era hora que él se casara. Y entonces decidió enviar a su sirviente de más confianza, el cual también le servía al mismo Isaac, era como el protector de él. Y entonces Abraham le hizo prometer a este sirviente que primero que no iba a permitir que Isaac se casara con una mujer de la región en donde ellos estaban viviendo. Eso era tal vez como lo principal que él no quería que ocurriera. Entonces le dijo que se fuera a la tierra donde vivían antes, y estamos hablando de antes, donde había llegado incluso el mismo Abraham con su padre, o sea, el abuelo de Isaac, y le buscara la esposa entre familiares que él tenía de esa época. Y le hizo prometer al criado, al sirviente, que haría eso. Y así lo hizo el sirviente, muy correctamente él, porque él era muy fiel. Se llevó muchos camellos, llevó otros sirvientes, él iba al mando, y llevaban muchos regalos, muchas cosas, porque sabemos que Abraham era alguien que ya tenía buena riqueza, era alguien que se consideraba eh, alguien de buena riqueza en esa época. Y se fue, el criado. Y allá, entonces, él iba pensando en el camino, bueno, ¿y ahora yo cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a reconocer? Y así fue llegando, y digo, ¿cómo voy a reconocer quién va a ser esa esposa que va a tener ahora mi nuevo amo? Decía él, en su mente. Ya cuando iba llegando se le ocurrió, después de orar y esto, dijo, no, pues voy a llegar a un pozo, y allí, eh, de hecho, él llegó a un pozo. Era un pozo donde llegaban, entre otras personas, también las hijas de los que vivían por ahí, que las mandaban a traer agua para sus casas. Y él dijo, bueno, si hay una que cuando yo le pida agua para mí, para mi sed, para saciar mi sed, no solamente
me dé agua a mí, sino que lo ofrezca también a los camellos. Que sea esta, mi Señor Jehová, hablándole a Dios, que sea esta la que está destinada a ser la esposa de Isaac. Y bueno, llegó él allí, puso a sus camellos, dice allí que los puso de rodillas, porque así era como que la posición para cuando ellos los ponían a descansar y ellos mismos bajaban. Y estaba esperando y de pronto, en efecto, llegó una muchacha joven, y venía con su cántaro y lo lanzó para sacar agua. Y ya se iba a ir cuando él llegó corriendo, se le acercó. Y entonces le dijo que si le podía sacar agua para él, que tenía mucha sed. Y la muchacha, muy amable, claro que sí, del cántaro que acababa de sacar, le dio agua para que él tomara. Y luego la muchacha, de forma natural, le dijo: oh, déjame y voy a sacar más agua para los camellos. Y se fue la muchacha al pozo nuevamente y lanzó su cántaro y sacó agua y le dio a todos los camellos agua. Y no se iba a ir hasta que no terminaron todos los camellos también de tomar agua. Entonces aquel sirviente le dijo le contó a la muchacha lo que él venía a hacer. Mira, vengo acá de parte de Abraham, mi amo. Queremos conocer a alguien que sea para su hijo Isaac. Y yo había pensado que la persona que hiciera lo que tú acabas de hacer vendría a ser la persona destinada. Dime cuál es tu nombre. Y ella le dijo que se llamaba Rebeca. Y allí se enteró que era, o sea, era todo lo ideal, porque sí, resulta que ella sí era hasta familiar. Ella era prima de Isaac. El papá de él era otro hermano de Abraham. Y bueno, entonces lo llevó, que si lo llevaba allá, y lo llevó allá donde el padre de ella. Ella tenía un hermano, Labán, que este hermano, después lo vamos a ver en otras historias, era alguien que era un poquito así como tramposito también, y cuando vio que resulta que el sirviente, por haberle dado agua a él y a sus camellos, le dio un pendiente muy bonito de oro. Y lo vio el otro y se le abrieron los ojos. Y dijo: voy aquí a conocer a este señor. Y lo entrevistaron, digámoslo así. Le dijeron: bueno, no, sí, vienes aquí, que quieres que ella sea la esposa. Quédate una semana y vamos a ver. Y él dijo: no me puedo quedar, me tengo que regresar. Y bueno, entonces, más o menos resumiendo, llamaron a la muchacha de nuevo y le preguntaron si ella estaría de acuerdo en ir a conocer a Isaac y aceptar que fuera su esposa, que que se conocieran más y fuera su esposa. Y ella resultó que sí, ya estaría dispuesta a viajar también con él. Y ella dijo que sí. Y vea cómo son las cosas. El Señor conecta todo. No sabemos quién más hubiera podido llegar, cómo hubiera podido ser la historia, pero precisamente ella fue la que llegó a ese pozo, iba con su cántaro, hizo exactamente lo que el criado, lo que el sirviente estaba esperando que ocurriera, le dio agua a él, a los camellos. Y así entonces ella regresó con el sirviente y bueno, con todos los otros. Él no iba solo, ¿no? Y cuando volvió, cuando llegó allá, vio que Isaac venía. Ella le preguntó al sirviente: bueno, ¿quién es ese que viene ahí? Y él le dijo: ese es Isaac, del que te he hablado. Entonces ella dice que se puso un velo en la cara, se tapó, se arregló bien y se tapó para que él no le viera inmediatamente la cara inicialmente. Pero así llegaron y se conocieron. Él le contó a Abraham también todo lo que había ocurrido. Y de esta manera, mis hermanos, Isaac conoció a Rebeca, su esposa, y se casaron. Y ella fue su esposa de allí en adelante. Y bueno, entonces Isaac
con ella, después de que se casaron, resulta que ella era estéril inicialmente, no tenían hijos. Entonces Isaac estuvo orando al Señor para que pudieran tener hijos. Y ella estuvo más o menos, duraron ya como 20 años casados y él oraba y oraba también y no llegaba. Pero un día Dios le concedió, después de más o menos 20 años que llevaban casados, el Señor le concedió que tuvieron unos hijos y resulta que fueron mellizos. Nacieron dos hijos, dos varones. La historia nos cuenta curiosamente allí que el primero que nació, a ese lo llamaron Esaú. Eh, pero resulta que cuando él nació, su hermanito lo tenía agarrado de una pierna. Como que tal vez él quería salir primero y, y bueno, no, pues salió el otro. Y entonces como sucedió esto, al hermanito le pusieron Jacob. Resulta que Jacob quiere decir algo así como tramposo, como... Entonces, ah, bueno, así quedaron Esaú y Jacob. Así nacieron ellos dos. Eh, y fueron creciendo estos dos niños, hijos de Isaac y de Rebeca. Y resulta con el tiempo, cuando eran ya muchachitos estos dos, en algún momento, bueno, se dio que Esaú era bueno para la cacería y era bueno para estas cosas, mientras que Jacob no tanto. Pero Jacob era muy inteligente también. Un día llegó Esaú de la cacería, muy cansado y muy hambriento, y vio que Jacob tenía allí un plato de lentejas, de comida que se veía muy rica. Le dijo que le diera de esa comida. Entonces Jacob, de forma muy interesante, le dijo: bueno, véndeme tu primogenitura, porque tú eres el primogénito por unos minutos, pero véndeme tu primogenitura y déjame a mí ser el primogénito. Y a él no le pareció tan importante a Esaú en ese momento. Él le dijo: bueno, listo, dale, vamos, tienes la primogenitura, dame mis lentejas y déjame mi comida y listo. Y así lo hicieron, y entonces quedó así. Hay algo curioso y particular que decía allí, que como Esaú también primero era el mayor, el primogénito, y además era muy buen cazador, muy activo, entonces era también el favorito de Isaac, su padre. En cambio, su madre Rebeca tenía preferencias por Jacob, entonces ella trataba de buscar el favor de Jacob. Y así fue como después las cosas fueron progresando. Bueno, ellos siguieron creciendo. Nos cuenta acá también que llegó una hambruna en aquella zona para ellos donde vivían. Sí, estaban viviendo por la misma zona inicial en donde había vivido también Abraham. Ya no vivían allí, donde él había pasado su niñez con Abimelech, pero por la hambruna se acordó precisamente de él. Pero también Isaac, bueno, debemos recordar que ellos tenían bastantes pastores, bastante gente a su servicio. No era que viviera una familia solitos ellos, sino que tenían bastante gente. Entonces, cuando había una hambruna, cuando había situaciones así, era un montón de gente que se quedaba sin comida y que tenían que alimentar. Entonces, Isaac estaba pensando que se tendrían que trasladar, y posiblemente estaba incluso pensando en ir a Egipto, donde su padre había ido alguna vez antes que él naciera.
Pero entonces allí es donde se cuenta que Dios se le apareció a Isaac en una visión y le dijo que no se fuera para Egipto, que se quedara en esas tierras, que se fuera más bien en las tierras cananeas, se moviera más para allá y se quedara en esa tierra donde él le iba a decir, porque esa es la tierra que le había prometido a su padre Abraham y que también le renovaba el pacto y la promesa a Isaac, que si él seguía sus preceptos, así como su padre lo había hecho, siguiendo los preceptos, y continuaba de forma correcta su vida, que Dios lo iba a bendecir a todos los que lo bendijeran, e iba también a aquellos que lo maldijeran o que le quisieran hacer daño, estarían también en problemas, eran maldecidos también por el Señor y tendrían que vérselas. O sea, la misma promesa que Dios le había dado a su padre Abraham, ahora se la estaba dando a Isaac, y correctamente Isaac decidió quedarse e irse. Entonces se fue también a la tierra de Abimelec, así como en su niñez él había vivido. Ahora iba él allí a donde Abimelec, y le recibieron allí, llegaron a esas tierras, y allí, curiosamente, igual que su padre, él también veía que su esposa Rebeca era muy hermosa, y le dijo a ella también que dijeran que son hermanos, porque de pronto a él le podrían matar o le podrían hacer daño, para quedarse con ella. Y se fueron así a vivir allí donde Abimelec, y el Señor le prosperaba, el Señor lo bendecía donde él llegaba. Pero un día Abimelec por la ventana vio como Isaac, dice allí, que acariciaba a su esposa Rebeca, y entonces lo llamó y lo confrontó nuevamente. ¿Cómo así que me dijiste que es tu hermana? Ella es tu esposa, ¿cierto? Entonces él reconoció que sí, que era su esposa. Mira que aquí alguien hubiera cometido pecado, alguien hubiera podido, porque hay muchos hombres acá en esta zona. Y de alguna manera, bueno, Abimelec vio que Isaac tenía la bendición del Señor, y entonces decidió que llamar a todos y decirles: bueno, nadie va a tocar a esta mujer ni a este hombre, nadie los toca, porque si no se las ven conmigo, y los decidió protegerlos, Abimelec, a Isaac y su esposa. Entonces allí se quedaron, y a Isaac le empezó a ir bien. Allá donde él llegaba, había ellos, como esa zona era como desértica, era importante llegar y tener, y él donde llegaba abría un pozo y encontraba agua. Y fue creciendo su riqueza con el tiempo, llegó a tener más y más ovejas y cabras, y llegó a tener, y entonces los hombres de Abimelec y el mismo Abimelec le empezaron a tener envidia, y decidieron que lo llamaron un día, le dijeron no, que él no podía continuar allí, que se tenía que ir. Le tuvieron envidia, así se generó tanta rivalidad, lo echaron de allí. Entonces él se fue Isaac con su gente y sus hijos, y su esposa, y bueno, con todos. Y se ubicó en otra zona que también es de Canaán, pero ya no era de la tierra donde estaba Abimelec. Y en esa zona él siguió, Dios lo seguía prosperando. Era una zona donde su padre había vivido, entonces él empezó a abrir unos pozos, que resulta que los pozos donde había vivido con Abraham los habían tapado los filisteos por celos y egoísmo. Entonces él empezó a abrirlos y les ponía los mismos nombres que le había puesto su papá. Pero cuando él abría y salía agua en esos pozos, llegaban
pastores de alrededor, llegaba gente de por ahí, por alrededor de los filisteos, les hacían pelea, conflicto, que eso era de ellos, que ellos no tenían derecho y los hacían irse de allí. Y llegaron a la segunda y allá abrieron otro pozo y también encontraron agua y sucedió lo mismo, les sucedió 3 veces. Al fin llegaron a otro sitio allí donde el Señor le dijo nuevamente, le volvió a confirmar el pacto de que lo iba a bendecir. Y allí al fin se pudo quedar Isaac y en estas tierras. El Señor le volvió a hacer el pacto, el mismo nuevamente le confirmó el pacto que tenía con su padre y que ahora lo seguiría con él, de que él iba a ser el padre de muchas naciones, de muchas multitudes, y lo floreció, lo bendijo, le iba muy bien a Isaac. Un día incluso le ocurrió que llegó Abimelech a visitarlo. Aquel Abimelech donde lo habían echado, y llegó a visitarlo y le habló y le dijo, bueno, vemos que el Señor es el Señor Jehová, te bendice. Y no queremos conflicto contigo y queremos simplemente hacer un pacto de que no nos vas a hacer daño, que tus hombres no nos van a hacer daño y nosotros tampoco les haremos daño. Ustedes han visto que nosotros no les hicimos daño, que antes los cuidamos. De alguna manera Abimelech y ellos vieron que una vez que Isaac se había alejado de donde ellos vivían, no les iba tan bien, que ya no, las cosas no les salían muy bien. Allá a duras penas sobrevivían a espada. Porque era sufrida la vida por allá. Pero Isaac los atendió muy bien y claro que sí, estuvo de acuerdo en todo. Hicieron un acuerdo de que no se iban a hacer daño, de que iban a estar muy bien. Y les dio una cena bien grande, les hizo allí unos sacrificios, comieron, bebieron y estuvieron en paz entre ellos. Y así siguió su vida. Cuando pasaban los años, porque en realidad la vida de Isaac fue muy tranquila, toda su vida fue muy tranquila. Él no tuvo tantos sucesos como le ocurrió a su padre Abraham y como después a sus hijos le llegaron a ocurrir, que eso lo veremos en otras historias. Fue una vida muy tranquila y él en su vejez dice allí que llegó un día en que le dijo a su hijo, habíamos visto que él prefería a Esaú. Él estaba muy viejito, ya dice allí que estaba en su vejez, él no veía ya bien, no tenía muy bien su vista. Pero ya él sentía como que ya tal vez no le quedaba mucho de vida y llamó a su hijo mayor, a Esaú. Bueno, tú eres mi primogénito, quiero bendecirte. Es importante entender cuando en esa época un padre le decía a su hijo que lo quería bendecir, normalmente significaba que le iba a dar la herencia, que le iba a confirmar que era su heredero, así como lo había hecho Abraham con él mismo, que lo bendijo en algún momento y le pasó todas sus posesiones, porque así ocurrió. Y entonces le dijo así a Esaú. Le dijo, ve de cacería, prepárame la comida como a mí me gusta, le dijo, y te bendeciré. Y Esaú entonces salió muy contento. Pero cuando le dijo eso, Rebeca, la esposa, estaba oyendo. Y ahí mismo, enseguida, hizo llamar a Jacob, porque ese era el preferido de ella. Le dijo, mira lo que está ocurriendo. Ahora tú tienes que ir y traer unos cabritos, que yo le voy a preparar la comida a tu papá como a él le gusta,
y tú tienes que presentarte ante él y decir que eres Esaú para que él te bendiga. Y bueno, Jacob no le huía a esa clase de situaciones. Habíamos visto que por eso le pusieron ese nombre y que él era un poquito así como tramposito y como esto. Pero sin embargo él dijo, bueno, pero un momento, porque mi papá de pronto quiera confirmar, como él estaba un poquito que no ve bien, de pronto quiera tocarme. Había una situación, Esaú el mayor era un hombre velludo, tenía mucho, sobre todo en sus brazos, tenía mucho pelo, era muy velludo. Y en cambio Jacob no, Jacob era de piel lisa, era lampiño, como llaman. Y entonces, bueno, Jacob dijo, no, obviamente él de pronto quiera intentar. Y entonces la Rebeca, la mamá, le llevó la currita y le dijo, no, no hay problema con eso, tráeme los cabritos. Trajo unos cabritos rapidito y de la piel de los cabritos se la puso en los brazos a Jacob para que se pareciera en el velludo, de ser velludo así como su hermano mayor. Y llegó y ella le preparó la comida rapidito, de la forma que ella sabía que le gustaba al esposo, o sea, al papá. Y rapidísimo llegó allí Jacob y le dijo, padre, mira aquí la comida que te traigo de la cacería que hice. Levántate que tu hijo te trae de comer. Isaac incluso sorprendido, oh, pero qué rápido, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él le dijo, oh, pues soy Esaú. Jacob le decía, soy Esaú, tu hijo primogénito, que te traigo de la cacería la comida como a ti te gusta para que me bendigas. Y el padre Isaac estaba un poco dudoso porque él oía la voz de Jacob. Él lo reconocía, la voz, le dijo, ven, déjame ver que eres tú Esaú, mi hijo primogénito. Y el otro, sí, padre, aquí estoy yo. Y el padre lo tocó y sintió que era velludo y sintió así también hasta las manos así velludas. Oh, sí, eres mi hijo Esaú. Y bueno, comieron y le gustó mucho. Y entonces Isaac lo bendijo, le dijo, hijo mío, tienes mi bendición, tu hermano te va a servir, los otros sirvientes van a servirte, los demás van a servirte a ti, tú heredarás toda la riqueza, toda la descendencia, todas las propiedades lo heredarás tú serás mi heredero, tú continuarás con nuestro linaje. Y así Isaac, sin darse cuenta, bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Y allí se cumplió algo que decía al principio, que el hijo mayor le iba a servir al hijo menor. Y se concretó también como Esaú le había vendido la primogenitura. Y bueno, salió Jacob, y cuando salió enseguida llegó Esaú. Y Esaú le traía la cacería y le había preparado también. Le dijo, padre, aquí tengo para que me bendigas. Tengo la comida como a ti te gusta. Ven acá, soy Esaú, para que me bendigas. Y el otro, no, pero entonces ¿a quién acabé de bendecir? Pero padre, soy yo, soy Esaú, mira. Entonces allí se dio cuenta. Pero ya bendije a tu hermano, él ya lo tiene todo, yo no puedo ya cambiar esa bendición. Esaú le dijo, pero bendíceme al menos, no importa que ya lo hayas bendecido a él, bendíceme a mí también. Y no, Isaac, como ya había bendecido a un hijo y la costumbre era que solo a uno se bendecía, le dijo no, que él entonces le tendría que llegar a servir a su hermano.
en algún momento porque ya le había dado esa bendición a su hermano. Y así queda la situación en ese momento. Incluso Esaú salió, lloró, estaba muy molesto, muy decepcionado. Y después ya sin estar, o sea, lejos de su padre, decidió que entonces iba a esperar a que su padre muriera y que allí decidió que iba a matar a su hermano, a Jacob, para él recibir la herencia. Pero de esto se enteró la mamá, Rebeca. Y entonces Rebeca llamó a Jacob, le dijo: hijo mío, ocurre esto. Esaú está muy molesto y él busca matarte, entonces tú te tienes que ir. Y convenció entonces a Jacob, y Jacob después se fue. Y entonces lo siguiente que dice allí es que, bueno, siguieron pasando los años y Esaú, ahora que estaba allí solo, tomó por esposas unas mujeres de allí, lugareñas, cananeas, y esas mujeres le hicieron la vida imposible a sus suegros. Allí dice que Esaú estaba muy dolido, muy amargado, y esas mujeres estaban con él, se convirtieron en un dolor de cabeza para Rebeca sobre todo, y les hicieron la vida muy difícil en sus años de vejez a ellos. Em, pero bueno, aún así pasaron pues los años. Dice allí que Isaac vivió 180 años. Y bueno, cuando él murió, eso fue bastantes años, o sea, alcanzaron a pasar buenos años después, porque en ese tiempo Jacob se había ido. Jacob estuvo por fuera muchos años, como unos 15 a 20 años, y volvió. Incluso dice allí que se alcanzó a reconciliar con su hermano con el tiempo. Él tenía temor que su hermano le hiciera daño, pero con el paso de los años la tensión se bajó y se reconciliaron los hermanos, Esaú y Jacob. Eh, y bueno, entonces cuando murió su padre Isaac, los dos le dieron sepultura. Dice allí que Isaac murió de 180 años, lleno de años, dice allí, en su vejez, lleno de días. O sea, de la edad, muy viejito ya él, alcanzó 180 años. Y lo enterraron sus dos hijos, lo sepultaron sus dos hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron en Hebrón, la tierra donde había crecido, donde había nacido él, o donde se había inicialmente ubicado Abraham. Lo enterraron junto con su padre Abraham. Y esta fue la vida de Isaac. Hay más que ver acá con respecto a esos hijos y el tiempo que pasó ahí en medio, que me lo salté ahora porque no íbamos a hablar de los hijos, sino de Isaac. Pero en general Isaac tuvo una vida muy tranquila. Él recibió el linaje, él recibió la herencia de la bendición y él la transmitió a su hijo, que ahora pues Jacob fue el que resultó con la herencia. Entonces Jacob es el quien después continuaría, pero esa es otra historia. Y con esto él cumplió su papel de ser simplemente como la conexión entre Abraham y Jacob, que por eso los patriarcas principales que se conocen allí, se habla siempre de que estaban Abraham, Isaac y Jacob. Son de los tres patriarcas principales que se habla en las historias del Antiguo Testamento, los iniciales, los más antiguos.
Y bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Esa fue la historia de Isaac. Espero que que hayamos aprendido acá mucho, que estén muy bien. No olviden darle un me gusta aquí al video y si les gustó, suscríbanse a este canal para continuar escuchando historias sobre aquellos acontecimientos relatados en la Biblia. Dios me los bendiga a todos.